Imagina que estás en el supermercado, en el pasillo de los lácteos. Mi mamá me da todo con manjar color. Ojo que nosotros ni siquiera habíamos No, nacido cuando yo nací daban en este 2000. comercial. Qué insolencia. La mano derecha del mismísimo escondido en el sur de Chile, tomando leche, haciendo quesito. Subrayemos mito urbano. Sí. Pero esa no es la canción de Colón, esa es la canción de Titanic. ¿No era así? Bueno, y ya, fin de la canción. Imagina que están en el pasillo de los lácteos. ¿Ya? Vas a buscar tu mantequilla favorita. Tú sabes de la que estoy hablando. Perfecto. Todo bien con el mundo. Y está hecho para que sea así. En ningún momento nos preocupamos de todo el proceso de producción, del empaquetamiento, de la distribución, del mal tiempo, De la vaca. De la vaca, el trabajo intenso en el campo, los cientos de kilómetros de distancia. Por supuesto que hoy estamos hablando de Colún, y Colún es La magia del sur. la magia del sur. Pero a veces detrás de ese bloque de mantequilla hay una historia que está bien enlodada. Historias de lucha por la supervivencia, tácticas corporativas despiadadas y rumores dignos de una película de espías, digámoslo. Sí, aquí no venimos a dar una clase de historia, sino que venimos a contar todos los chismecitos y lo que hay detrás de la leche y la mantequilla. Pero antes de eso vamos a ir con nuestros auspiciadores. ¿Te cuento un chisme bueno? Cuéntame. Heinz acaba de lanzar sus nuevas salsas de tomate. ¿En serio? ¿Y es tan buena como el ketchup? Sí, porque tienen ingredientes 100% naturales, sin preservantes, sin espesantes, sin colorantes. O sea que no tiene nada de esos nombres raros que uno lee el envase y no sabe lo que son. Exacto, menos ingredientes, pero todos los que tienen que estar. Están en dos versiones, la natural y la italiana. Prueba el sabor de las salsas de tomate Heinz con ingredientes 100% naturales. Tu salsa de tomate tiene que ser Heinz. En Chile de 1949, imagínate una carretera que estaba pavimentada solamente hasta Chillán. Después de eso lo que había era... Tierra, barro, Y si llovía... mucho más barro. No había cadena de frío, no había logística moderna y competir con Santiago era bien difícil. No puedo hablar de cadena de frío en ese entonces, era como hablar ahora de autos voladores. Un poco eso. La leche que se producía en el sur llegaba cortada a Santiago, o sea que entre que se producía y se enviaba había que hacerlo lo más rápido posible. Las personas que eran como los intermediarios sabían eso y al final pagaban lo que ellos querían por la leche y los agricultores un poco apurados aceptaban los precios porque... Igual era bien abusivo. Muy, muy abusivo. Y en ese contexto de un poco de clima extremo, de no poder enviar los productos a tiempo, 70 agricultores de La Unión se cansaron de esa situación y tomaron una decisión que igual es como un poco revolucionaria, que en realidad no es protestar, sino que es formar una cooperativa, producir juntos, procesar juntos y vender juntos. Sí, ayer se juntaron, pero no para salir a las calles a tomarse esta carretera de fango que había en el sur, y crearon la Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión, porque eso es Colún. Es un tipo de empresa, es una cooperativa, no es de un holding, no es de un millonario, es de los productores y sigue siéndolo. Sí. ¿Cómo se llama? Estaba tan integrada la cooperativa que a sus integrantes le entregaban fertilizantes, semillas, forraje, maquinaria, el modelo, todo para apoyar al productor. Suena fácil decir como una cooperativa en la que se juntaron 60 productores 70 productores a producir leche y trabajar juntos, pero imagínense lo difícil en su grupo de amigos de 5, lo difícil que es ponerse de acuerdo para salir a carretear. Juntarse ya es difícil. ¿Qué vamos a comer el viernes completo o hamburguesa? Pelea. Nadie se pone de acuerdo, nadie se junta con nadie. ¿Dónde vamos a ir? No me Imagínate gusta. 70 personas para trabajar con insumos, cosas, dinero de por medio. Los primeros productos que lanzaron estos agricultores fueron leche fresca y mantequilla. Y la mantequilla se vendía en bloques de 18 kilos. Oye, pero esto es como llevar un equipaje de mano hecho de mantequilla, o como un niño de 3 años más o menos. Un niño de 3 años. Hecho de mantequilla. Un niño de mantequilla. Y no era porque les diera flojera, sino que no había como empaquetar en pequeñas cantidades, ¿cierto? En panes pequeños de mantequilla. No existía eso. Y además lo que ellos imagínate, querían era mandar así la pequeñita. mayor cantidad de producto lo más rápido que se podía a Santiago y como al resto de la gente, porque no habían camiones refrigerados. No. En 1953 compraron una secadora en spray de última generación y comenzaron a producir leche en polvo, y aquí les cambió un poco la vida. Sí, porque ya te olvidas de la cadena de frío, la bolsa de leche o el saco de leche en polvo lo podéis subir al tren, lo mandáis a Santiago, puede llegar en
3 días, 4 Da días, lo una mismo semana lo que y se da lo demore mismo, porque se la va a leche echar en a polvo no perder. se va a echar a En perder. cambio, la leche líquida llegaba hecha queso acá a Santiago. Fueron muy visionarios porque, o sea, ellos estaban como innovando en ese entonces como en tecnología que estaban trayendo, mientras todavía el sur de Chile no estaba pavimentado. No, no, era tierra. Pura tierra. Después crean su primer departamento comercial, estrenan su primer logo que, oh sorpresa, es una persona ordeñando una vaca. Al final estos productores hicieron que la Unión fuera como el Silicon Valley chileno con su máquina de hacer leche en polvo. Y la otra cosa que se me había olvidado mencionarla era que el Estado también les compraba la leche en polvo para Sí. repartirla. Le iba bien, le iba bien. En solo 3 años desde la fundación ya llegaban a Santiago, el mercado más competitivo del país, y comienza la parte entretenida. Oye, sí, porque igual hay un mito urbano que se comenta en las calles de la Unión. Subrayemos mito urbano. Sí, se hablaba que uno de los primeros socios de Colún era un tal Juan Keller, un inmigrante alemán que tenía ciudadanía chilena y apareció en Futrono después de la Segunda Guerra Mundial. Pues. Ya todo bien hasta ahí. ¿Ya? Y el tema es que Juan Keller de un momento a otro desapareció sin dejar. Yo me rastro. voy. Sí, se fue y nada, se supone que se fue a Argentina y murió, pero en realidad no hay datos confirmados. Años después empezó la teoría que Juan Keller no era Juan Keller, po, sino que era Martin Bormann, la mano derecha del mismísimo Hitler, escondido en el sur de Chile, tomando leche, haciendo quesito. Y esto no es muy extraño porque está documentado que más de 9.000 nazis se vinieron a Chile, a Sudamérica, en realidad entre Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, escapando de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no escapando escapando de la Segunda Guerra Mundial, sino que escapando porque tenían que pagar por sus crímenes. El tema es que ya volviéndonos y siendo más fiel a la historia oficial, se comprobó que Bormann murió en Berlín. Después en el 90 exhumaron sus restos y estaban allá en Berlín. Así que Juan Keller sí era Juan Keller. Pero en la Unión sigue si tú le preguntas a alguna persona, oye, ¿y se acuerdan de Juan Keller? Dicen, no, yo no sé nada, pero de que era raro, era raro. Colún era una cooperativa formada por hartas agrupaciones familiares y a diferencia de algunas empresas familiares, acá las peleas nunca explotaban. Todo se solucionaba con un cafecito, con un apretón de mano, porque había una regla que no estaba escrita, que era Colún no se le traicionaba. Así que, como te lo decía, todo se solucionaba en su asamblea, no en tribunales, no por los diarios, sino que hablando cara a cara. Eso muestra cómo está pensado y el amor que le tienen como los productores a Colón. Hoy creo que, no sé cómo eso sigue vigente, porque imagínate una asamblea de 740 personas donde todos tienen que votar y que es inviable. Se dividen por zonas. Zonas de la región, así como los de Futrono tienen su asamblea, ellos eligen y tienen sus votos dependiendo de tu tamaño, los de la Unión tienen otra y así se va haciendo para hacerlo más organizado. Cuando yo estaba en el colegio no nos poníamos de acuerdo ni en la junta del curso. Y tú dices, ¿cómo la aman? Y yo creo que en realidad todos los chilenos quieren a Colón. Vamos para allá. Volviendo a la historia de Colón, con Allende las cooperativas tenían créditos blandos, apoyo estatal. Tú mencionabas recién, ¿cierto?, que le entregaban fertilizantes. Y con la llegada del 73, que creo que hemos hablado del 73 casi en todas las empresas todas de este las empresas que son relativamente viejas o no tan viejas. Pero tu mamá te va a retar cuando escuches esto. Pero hubo un cambio de régimen. Sí, pues absolutamente. La llegada de la dictadura cambió todo. Absolutamente, mi querido Watson. Subsidios, apoyo estatal, protecciones, sistemas de protección eliminados. Y el resultado es que las cooperativas de la época morían, dejaban de funcionar porque en realidad no eran sostenibles. Murieron muchas cooperativas después del golpe por el cambio de régimen porque se eliminaron. Pero spoiler, Colón no. Sobrevivió. ¿Y por qué? Colón sobrevivió porque venían ahorrando y tenían un principio, ¿cierto?, de reinversión tremendo. No eran personas chilenas, ¿cierto? Eran colonos, mucho colono inmigrante que tenía como la idea de la reinversión o reinvertir, ¿cierto?, con capital propio. Y cuando se cortó el apoyo estatal, ellos ya tenían un colchón de dinero. Oye, pero increíble como todas las empresas que hemos ido viendo, las que han sobrevivido y han sido exitosas, son las que han reinvertido o han ahorrado, no se han repartido toda la ganancia y gastado. Se dice que en tiempos de crisis quienes invierten son los que después ven
flujos. Pero igual Y les va bien. hay que tener Pero hay que tener la plata. Sí, ahí hay que ser bien visionario y tener la capacidad en realidad. Mente de también, po. tiburón, absolutamente hay que tener mente de tiburón. Y tenemos, ¿cierto? A Colún saliendo de los años 80, más moderno, más independiente, más unidos que antes. Y ya. Ya en 1977 abren su propia central de distribución en Santiago, logran llegar a Santiago, la Cooperativa del Sur estaba instalada en el mercado más competitivo del país. En menos de 2 años ya era el líder lácteo nacional y su eslogan de la época era "Como usted lo quiere". Colún, como usted los quiere. Qué fome. Después, aunque ustedes no lo crean, no se fueron a exportar a Perú, porque siempre todas las empresas se van a Perú o Argentina. Sí, po. Ellos no, ellos se fueron a Brasil. Ese mismo año inauguraron su casa matriz en La Unión, Oye. combinando la arquitectura sureña tradicional con toda su tecnología. ¿Qué me Y iba a decir? nosotros conocimos la casa matriz, o sea, no la casa matriz, sino que los centros de venta de Colún en De La Colón, en Unión. La Unión, sí. Eso fue el año 2014. Ahí en La Unión Éramos mochileros. hay muchas fábricas de Colún por todas partes. De verdad, esa ciudad es muy Colún. Sí. Y es súper bonito. Es como que estaba diseñado como esta estructura de las casas de Chiloé. Así todo muy de madera en Me Colón. acuerdo. En los años 80 el queso se convierte en el producto estrella, como en las mesas y en Chile en general. Y en el 88 sale el comercial que es... Pero si somos hermanos. Pero si somos hermanos, chócale. Mi mamá me da todo con manjar Colón. Ojo que nosotros ni siquiera habíamos No, nacido cuando yo nací daban en este 2000. comercial, pero me acuerdo que en los 90, qué insolencia, ya cuando en los 90 repetían este comercial Todavía. incansablemente, así Cuando- como que era lo mejor del mundo, hasta lo analizaban. De hecho, hay análisis del comercial en YouTube, así como lo que el niño, uno de los niños estaba repitiendo el guión del otro todo el rato, como así. Yo creo que cada 2 años sale de nuevo como los análisis y entrevistan a los niños del comercial. No, si como- ya murieron. Nah. Bueno, además, en esa misma época, Ajá. un jugador de fútbol apodado el Colún Soto ¿Ya? recibe cajas de queso y manjar para compartir con el plan. Mira que te digan el Colón, a ti te van a decir el Heinz, el Heinz Pineda, que manden Es regalitos. que a mí Heinz, para la primera vez que se acercó Heinz a mí, me mandaron regalitos. Bueno, con el paso del tiempo lo que ocurrió fue un poco que el eslogan de Colún avanzó de "como usted los quiere" a "el sabor de su cariño". Después fue "naturalmente verdad" y llegó a "toda la magia del sur". Si es que nos están viendo, nos están escuchando, donde sea que estén, comenten qué eslogan prefieren. A mí me gusta el "toda la magia del sur" porque... y canción. Ay, no, ya se me olvidó, esa es la canción del Titanic de nuevo. Oye, pero yo veo ese comercial y de verdad me traslada cuando estaba en el colegio. Y es de verdad, es muy la magia del sur, Colón. Cuando ese comercial es el sur. Es un acierto tremendo. Colún capitalizó el sur a través de su comercial porque salen niños. Entre medio se meten como cosas, semáforo, no. Es como, Un 7. había un comercial que, sí, que decía la magia del sur traía Santiago o algo así, y es como mucha gente saliendo del metro Sí. y caminando por las praderas del campo. ¿Cómo le ganas a eso? No Difícil. sé. Difícil Difícil ganarle a tarea eso. tenía eso, Prolelon con leche, Watts y todo eso. Sí. Y ya Colún, en ese entonces, Colún estaba absolutamente arriba del aula con 740 socios. Que son tenía- 1100 familias. Pero ¿sabéis qué? Cuando nosotros conversamos esto en reunión de pauta, Felipe me decía- se me olvidó decírtelo porque, mira, si 740 socios ¿Ya? tienen 1100 familias, quiere decir que hay socios que tienen 2 familias. Así que usted, señora o caballero, que su esposo o esposa es socio de Colún, preocúpese. Ojo. No, pero hablan de las familias productoras también que hay. Los productores entonces están metidos en ese 1100 familias. Sí, por Señora, eso. señora caballero, era chiste. Bueno, Colón tiene el centro de acopio más grande de Chile, superando a Nestlé, a Soprole, a Watts en muchas categorías. Perdimos a La- 4 auspiciadores del podcast. Esta cooperativa, como ustedes la ven así, factura más de 500 millones de dólares anuales, exporta a China desde el 2016. Su reputación entre el 2016 y el 2020 arrasa en todas las encuestas de opinión. Es una de las marcas más queridas del país. Pero Pero cuando llegas a un nivel de éxito que te hace codearte con los grandes de la industria, Colón está sentado con los grandes de la industria, pues, con las multinacionales. Esta cooperativa ya se convirtió en una empresa gigante. pasan cosas. ¿Qué Pasan cosas pasaron? cositas. Estaban todos coludidos. Colusión en este país,
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Clases de ética? Teníamos a Nestlé, Soprole, Watts, haciendo esto, descubrí qué que no se dice? dice Watts, sino que se dice Watts. What? Water. Hay un giro en la historia y que se llama la colusión láctea. Gente coludida en este país no lo puedo llegar a creer. Lo que pasa cuando te empiezas a codear con las grandes empresas, porque Colún, sí, nació con una cooperativa pequeña, pero ya estaba codeándose con los grandes actores del Ya mercado. estaba sentada en la mesa de los grandes, pues de las grandes corporaciones y las multinacionales. La cooperativa, oye, llegado ahí a la mesa. A las grandes ligas. Y en las grandes ligas teníamos a Nestlé, Soprole, Watts, que Watts. descubrí que Watts. se dice Watts y no Watts. No, pero en el comercial se dice Watts. Parmalat, Dos Álamos y Colún. Lo que pasa acá es que estas empresas son las principales receptoras de leche. ¿Ya? Estas empresas, ¿cierto?, le compran leche a los productores. Y ahí está el problema. ¿Cómo Que fue la colusión? Lo que decían es que estas personas, ¿cierto? O sea, estas empresas. Estas empresas acordaban un precio de la leche que era más bajo, ¿cierto? Y se coludían y modificaban los precios. A todas pagaban lo mismo y el productor no tenía... O sea, o vendía. Sí, pues, o sea, si yo me pongo contigo de acuerdo para comprar un insumo, me pongo de acuerdo para comprar ese insumo más barato y que a mí me convenga como Oye, empresa. pero ¿cómo Colón iba a hacer esto si es una cooperativa que le compra a sus mismos productores? Es que eso. Y por eso, ¿cierto? Después, con el avance de la causa, la Fiscalía Nacional Económica lo que hace primero es acusar a estas empresas de aprovechar su posición de oligopolio, ¿cierto?, para manipular los precios de compra. Obviamente, precios más bajos, ellos sacaban mayores márgenes de ganancia, etcétera, etcétera. En el 2004, el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia dicta la sentencia y sanciona a las empresas. Y Colún se defiende y comienza en modo vaca Terminator a lanzar dardos hacia todo el mundo. Así, ¿cómo es posible que yo me vaya a coludir con los demás para comprar leche más barata si en realidad yo no compro leche? No. Colún no compra leche. Los productores De la cooperativa. de la cooperativa son los que producen la leche y le entregan la leche a Colún. Por lo tanto, Colún no compra leche. Y así sacan a Colún del caso. Pero igual había quedado, o sea, el titular ya estaba impreso, en la noticia había salido que estaban todas coludidas y cómo mejorar esa imagen. Es muy, muy complicado. La historia no terminó ahí. Después Soprole y Prolesur reconocieron que habían incumplido la sentencia, pagaron 725 millones de multa. Ya. Con el paso del tiempo, Nestlé también, ¿cierto?, fue multado con $7 millones por no incumplir el fallo años después. Y Colún seguía en su punto, que en realidad es como decir, ¿sabéis qué? Yo no soy como ustedes. Sí, al final la sacaron de todo este grupito, pero como te decía anteriormente, que te dañen así la imagen es complicado porque salir a desmentirlo y a la gente no te cree, mucha gente se queda con el titular, no ahonda más allá en la noticia, no buscáis más información, es complicado. El tema es que yo creo que sí lo lograron superar porque entre el 2016 y 2020 Colún fue como una de las marcas más queridas por los chilenos. Sigue estando ahí a tope en el ranking con Dr. Simi. ¿También? También, sí. Oye, y hay más chisme. Conflicto territorial mapuche. Una comunidad mapuche en el 2012 acusa a descendientes de la familia Grove, que esto no es un chisme como de Colún propiamente tal, pero sí de esta familia que está históricamente muy ligada a lo que es Colún. Los acusan de haberse apropiado tierras indígenas en el lago Ranco a comienzos del siglo XX. Oye, sí, pero en realidad esto, como tú bien dices, no es un chisme propiamente de Colún como empresas, pero igual lo salpica. ¿Sí? Como que uno de tus familias más importantes esté vinculada a esto, a esta como el conflicto territorial que Enloda había la imagen de la misma Ñita Buena. empresa. Sí. Y tenemos más chisme. Sí, más chisme. El 2022, Colún presenta un proyecto de una mega planta y se la rechazaron. Se la rechazaron porque decían que tenían estudios que no eran suficientes, que no tenían toda la información necesaria. Le pidieron estudio por el uso eficiente del agua, los sistemas de tratamiento de residuos. El 2023 presentan de nuevo el proyecto con todas estas mejoras y se lo aprobaron. El tema es que Colún ya está reutilizando el agua que extrae de la leche y todos sus procesos industriales porque finalmente el desafío que tiene esta empresa es de cuidar el agua porque sin agua no hay pasto, sin pasto no hay comida para la vaca, sin la vaca no hay leche. Y desde el 2010 que estamos en una sequía acá en Chile que ha sido como brutal, llevamos, ¿cuántos? 16 años en sequía. Y sin agüita no hay magia del sur. Esto habla muy bien de Colún y cómo funciona Colún, como en el sentido de que ellos como que innovan y crean, o sea, hacen innovación para la mejora de sus procesos y que se reutilice el agua
que sacan de la leche a través del suero de leche, yo encuentro que es una locura. Como que el agua que queda cuando hacen leche en polvo, la reutilizan. Sí, pero lo Es tienen, como- lo tienen que hacer si finalmente es parte de su negocio. O sea, está bien que lo hagan, hay que felicitar a la empresa, pero tampoco es como que, ¡ay, gracias por hacerlo! Tienen que hacerlo. Ya entrando en la historia más moderna, ¿cierto? En la pandemia ellos mantuvieron la recolección en los campos y las plantas funcionando durante el confinamiento y lo que hicieron fue reducir, o sea, congelar los precios de sus productos por 2 meses. En la pandemia. En la pandemia. Sí, esto si hubiera pasado al presidente del directorio, si es que llega a ser esto de una empresa privada, o sea, para afuera, al otro día, porque Es que congelar los básicamente precios- es como quemar plata Sí, para pues, la empresa. Congelar los precios por 2 meses es quemar plata. Más aún en un En el entorno, contexto que se estaba dando. en el contexto que se estaba dando, donde igual los precios, o sea, en 2 meses los precios de los productos igual fluctúan harto. Acuérdense, no sé, vayan al supermercado hoy y la próxima semana y todos los lácteos van a tener valores diferentes. El tema es que igual esto hace que la gente quiera Columpo, porque si una empresa mantiene fija los precios en un momento difícil para la empresa y para todos sus clientes, hace que se posicione en otro lugar de tu mente, así como que ya quieres a la empresa. ¿Le habrán preguntado a los 740 socios, ¿quiere congelar los precios? Sí, no. Que igual es como que ellos dejarán de percibir ingresos o ganancias. No creo que los 740 socios, pero sí esos dirigentes de cada zona que eligen para tomar las decisiones. Bueno, 770 agricultores del sur se cansaron de que les pagaran poco. Esa es un poco como toda Esa la es la historia. historia de Colón. Y Colón nace un poco desde la necesidad y hacer frente como al abuso y a lo que estaba pasando, porque no tenemos un Don Colón en esta historia. No, pues no hay un fundador carismático, tampoco hay un fondo de inversión atrás, ni un holding en Luxemburgo. Hay solamente 70 personas que se unieron en 1949 y dijeron, juntos podemos más, y tenían razón. ¿Le estás tirando algún palo a alguna empresa de telefonía? Colón sobrevivió a la dictadura cuando todas las cooperativas murieron. Sobrevivieron a la colusión láctea, a la guerra de la leche. Sobrevivieron a la pandemia, congelaron sus precios cuando todo el resto del mundo los estaba subiendo. Sí. Y entre sus primeros socios, tal vez, dicen por ahí los mitos urbanos, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Había alguien, Que ¿cierto? era raro. Que venía de Alemania, si le preguntan a la gente va a decir que era raro y desapareció sin dejar rastro. Me acordé de ese, yo no he visto nada, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Sabéis? Lo que yo me pregunto es, ¿qué va a pasar con Colón cuando los nietos o los bisnietos de los productores actuales decidan que en realidad no quieren seguir trabajando en la leche, ordenando vacas bajo Ordeñando vacas. ordeñando vacas bajo la Vacas. lluvia? Ya, así es que me voy. ¿Qué va a pasar cuando los nietos, bisnietos de los productores de leche no quieran seguir ordeñando vacas? Es una amenaza como demográfica real para el campo. En ese momento, ¿se va a acabar la magia del sur? ¿La ¿O irán a comprar? ¿Irán a vender? se acaba convertirá la como cooperativa. en una empresa? Lo hemos hablado como en otros episodios de este podcast, como qué va a pasar cuando las siguientes generaciones no se quieran hacer cargo como del negocio actual. Ujú. Y eso es algo súper sensible. Por ejemplo, en Fantasilandia se siguieron haciendo cargo los hijos. Sí. Los hijos, la siguiente generación que viene, ¿qué va a pasar? Lo hablamos en su momento en Fruna. Lo hablamos en Doggies. Cuando en Doggies también hablamos de exactamente lo mismo. ¿Podrá sobrevivir la magia del sur a las aspiraciones digitales de las nuevas generaciones? Ya ¿Quién lo sabe? veremos. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. No olviden comentar, calificar, decir qué les parece, qué episodios quieren que ¿Qué leche nosotros les gusta? hagamos y cuál es su leche favorita para que nos auspicien. La de chocolate me gusta. Ajá, de una marca. Color. La que me auspicia. No, mentira. No, mentira. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Felipe Pineda. Yo soy Nico González. Interaccionen con nuestro contenido para seguirles contando el chisme completo.